En los corredores de mármol del Palacio del Norte, el poder se movía como un depredador entre las sombras, silencioso, despiadado y completamente seguro de su dominio. Durante 23 años, el príncipe Alaric había caminado por esos pasillos, creyéndose intocable. Su derecho de nacimiento era un escudo contra las consecuencias. Y su sangre real, una licencia para la crueldad. Los sirvientes que limpiaban sus aposentos, los guardias que se inclinaban a su paso, las doncellas Omega que corrían como ratones asustados cuando él pasaba. Todos estaban por debajo de su atención, excepto cuando servían a su placer o absorbían su ira. Elmira había aprendido a hacerse invisible en esos corredores, a cumplir con sus deberes con la eficiencia fantasmal de alguien que entendía que sobrevivir significaba evitar la atención a toda costa. Como una Omega sin manada, sin protector y sin una voz que a nadie le importara, había aceptado su papel. Su deber era soportar cualquier crueldad que los poderosos decidieran infligirle. Debía absorber su ira como una piedra absorbe la lluvia, en silencio, por completo y sin quejarse. Le habían enseñado que ese era el orden natural. Los alfas mandaban, los betas obedecían y los omegas sufrían. Le habían dicho que cuestionar esta jerarquía no solo era inútil, sino peligroso, que aquellos que olvidaban su lugar se arriesgaban a consecuencias que podían hacer añicos sus vidas, como un cristal bajo un talón descuidado. Así que había aprendido a ser pequeña, a ser silenciosa, a tragarse su dolor y ocultar sus lágrimas hasta poder llorar a solas en la oscuridad, donde nadie presenciaría su debilidad. Pero algunas crueldades eran demasiado feroces para ocultarlas, y algunos momentos de maldad, demasiado profundos para ignorarlos. Cuando la ira del heredero la encontró sola en el ala de los sirvientes, cuando sus puños se convirtieron en botas y su privilegio en salvajismo, Elmira descubrió algo. El mismo sistema diseñado para proteger a los poderosos a veces podía exponerlos a un juicio que nunca vieron venir. En el Reino del Norte, susurraban que las paredes tenían ojos y las piedras, memoria. Hablaban de una antigua ley tallada en sangre y honor, que aquellos que llevaban coronas cargaban responsabilidades tan pesadas como sus derechos, y que el poder sin control no era fuerza, sino la más mortal de las debilidades. Nunca hablaban de lo que sucedía cuando un rey descubría la verdadera naturaleza de su heredero en un momento de brutalidad, o cuando el sufrimiento silencioso de una Omega finalmente encontraba un testigo lo suficientemente poderoso como para exigir justicia. El corredor estaba a punto de convertirse en un tribunal. El príncipe estaba a punto de convertirse en el acusado. Y el reino estaba a punto de aprender que algunas cuentas no podían ser retrasadas, negadas o destruidas, solo soportadas. El abuso estaba a punto de encontrar a su rival. El silencio estaba a punto de romperse. Y todo lo que la corte creía saber sobre el poder, el privilegio y la justicia estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de empezar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada día, una nueva historia te espera. Ahora, comencemos. El ala de los sirvientes del Palacio del Norte fue diseñada para ser olvidada, escondida bajo la grandeza de los salones de estado y las cámaras reales. Sus estrechos corredores y aposentos de techos bajos albergaban al silencioso ejército de trabajadores que mantenían latiendo el corazón del reino. Aquí, el mármol daba paso a la piedra tosca, los candelabros de cristal a simples lámparas de aceite, y los tapices ornamentados a paredes desnudas que habían presenciado 1000 pequeñas crueldades, pero nunca habían hablado de ellas. Elmira se movía por estos pasillos como un fantasma hecho carne. Su gastado vestido gris susurraba contra la piedra mientras llevaba sus utensilios de limpieza hacia la torre norte. A los 19 años, ya había aprendido a medir su vida en momentos de invisibilidad. Esos benditos lapsos de tiempo en los que podía realizar sus tareas sin llamar la atención. Cuando simplemente podía existir sin que la notaran aquellos que tenían el poder de hacer su existencia dolorosa. Sus pies descalzos no hacían ruido en el frío suelo mientras navegaba por el laberinto de pasajes de servicio que conectaban las áreas de trabajo del palacio.
Conocía cada atajo, cada rincón sombrío, cada ruta que le permitía completar sus tareas, evitando los pasillos principales por donde los nobles podrían deambular. Era una habilidad nacida de la necesidad, refinada por 3 años de vida como el miembro más bajo de una clase ya olvidada. Los cuartos de los Omega, donde dormía, eran poco más que un armario con un catre estrecho y una única ventana que daba a los jardines de la cocina. No poseía nada más allá de los 2 vestidos que alternaba, un par de botas gastadas para el invierno y el relicario de plata de su madre. Era lo único de valor que poseía, aunque lo mantenía oculto bajo su cuello, donde los ojos curiosos no pudieran verlo y las manos codiciosas no pudieran alcanzarlo. Su madre había muerto cuando Elmira tenía 16 años. Se la llevó la fiebre que barría los cuartos de los sirvientes cada pocos años, como un sombrío recordatorio de lo poco que importaban sus vidas a los de arriba. Su padre nunca fue nombrado, un secreto que su madre se llevó a la tumba, dejando a Elmira sola, en un mundo que no tenía lugar para huérfanas Omega sin reclamar. Elmira, la voz aguda de la jefa de amas de llaves, Matilda, cortó sus pensamientos como una cuchilla. Las cámaras de la Torre Norte necesitan atención antes de la medianoche. Los invitados del príncipe Alaric se retirarán pronto y quiero cada superficie impecable. Sí, señora, respondió Elmira con la deferencia automática que le habían inculcado desde la infancia. Apresuró el paso, equilibrando su cubo de utensilios de limpieza mientras subía las estrechas escaleras que conducían a los aposentos de invitados de la torre. La Torre Norte era una de las mejores áreas del palacio. Estaba reservada para dignatarios visitantes y nobles de alto rango que venían a cortejar el favor de la familia real. Esa noche, el príncipe Alaric entretenía a una delegación de las provincias del este. Eran jóvenes señores cuyos padres controlaban vastos territorios y cuya lealtad el reino necesitaba mantener. La velada había comenzado con una cena formal. Continuó con varias rondas de vino cada vez más caro, y ahora se dirigía hacia el tipo de juergas nocturnas en las que los príncipes se permitían participar cuando se creían fuera de observación. Elmira podía oír risas y conversaciones resonando por el pasillo mientras se acercaba a las cámaras que necesitaba limpiar. El sonido hizo que su estómago se contrajera con una ansiedad familiar. Los nobles borrachos eran impredecibles, y su entretenimiento a menudo llegaba a expensas de cualquier sirviente que estuviera cerca cuando necesitaban a alguien a quien maltratar. Se detuvo al final del pasillo, escuchando atentamente para medir el humor y la ubicación del grupo del príncipe. Las voces parecían provenir del salón principal en el centro de la torre. Eso significaba que debería poder limpiar las cámaras exteriores sin encontrarse con nadie importante. Si era rápida y silenciosa, podría terminar su trabajo y retirarse a la seguridad del ala de los sirvientes antes de que alguien notara su presencia. La primera cámara era una sala de estar decorada en ricos tonos de azul y oro. Tenía muebles que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Elmira trabajó con eficiencia practicada, desempolvando superficies y enderezando cojines con el tipo de precisión que provenía de saber que cualquier imperfección resultaría en un castigo. Había aprendido a ver la suciedad y el desorden que otros pasaban por alto, a anticipar las críticas antes de que pudieran ser expresadas. Mientras trabajaba, intentó no pensar en la conversación que había escuchado en las cocinas esa mañana. Susurros preocupados entre los sirvientes mayores sobre las crecientes tensiones entre la familia real y sus partidarios nobles. Sobre rumores de disturbios en las provincias exteriores. Sobre la posibilidad de cambios en la jerarquía del palacio que podrían hacer la vida aún más precaria para los de abajo. La segunda cámara era un dormitorio con ventanas que daban a los jardines del palacio. La luz de la luna entraba a raudales por el cristal, iluminando tapices que representaban escenas de caza y victorias en batalla. Elmira se movió con cuidado alrededor de los muebles ornamentados. Sus movimientos eran automáticos y silenciosos, como años de práctica le habían enseñado. Estaba a punto de desempolvar un estante alto, cuando la puerta detrás de ella se abrió de golpe, con fuerza suficiente para hacer vibrar las ventanas. El sonido la sobresaltó tanto que casi se le cae el paño de limpieza.
Se giró para ver al príncipe Alaric de pie en el umbral. Tenía una expresión de fría furia que le heló la sangre en las venas. El príncipe Alaric Ravencroft era todo lo que los programas de cría real estaban diseñados para producir. Alto, de complexión poderosa, con el tipo de rasgos clásicos que los pintores inmortalizaban en retratos formales. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado a pesar de las festividades de la noche, y su ropa llevaba las sutiles marcas de riqueza y privilegio que distinguían a la verdadera nobleza de los meros pretendientes. Pero eran sus ojos los que lo marcaban como peligroso, de un azul pálido como el hielo invernal, que contenían inteligencia y crueldad a partes iguales. A los 23 años, nunca se le había negado nada que realmente quisiera. Nunca se le había obligado a aceptar la responsabilidad de sus actos. Nunca se le había enseñado que el poder conllevaba obligaciones además de privilegios. Se movía por el mundo con la arrogancia casual de alguien a quien le habían dicho desde su nacimiento que estaba destinado a la grandeza. Y había aprendido a tomar esa grandeza donde quiera que la encontrara, sin importar quién pudiera resultar herido en el proceso. Tú, dijo, su voz cargada con el tipo de amenaza silenciosa que hacía que la gente sabia anduviera con mucho cuidado. Date la vuelta. Elmira bajó inmediatamente los ojos y se giró hacia la pared. Apretó su paño de limpieza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Este era el protocolo que le habían enseñado. Someterse inmediatamente. Evitar el contacto visual. No dar excusas para una ira mayor. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó el príncipe Alaric, sus pasos acercándose por el suelo de piedra. No, Alteza, susurró Elmira, su voz apenas audible. Estoy aquí porque uno de mis invitados mencionó que su copa de vino tenía manchas de agua durante la cena, dijo el príncipe de forma conversacional. Manchas de agua. En un cristal que debería haber estado perfecto. El estómago de Elmira se encogió al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Alguien había cometido un error, quizás en las cocinas, quizás al servir, o quizás simplemente en la percepción del príncipe. Y ahora, ella pagaría el precio. No importaba si ella había sido responsable del fallo específico. Era una Omega, estaba disponible y no tenía poder para defenderse. Lo siento, Alteza, dijo, las palabras saliendo automáticamente. No volverá a suceder. No, asintió el príncipe Alaric, su voz adquiriendo un tono de anticipación satisfecha. No volverá a suceder. El primer golpe la alcanzó en los hombros. Fue propinado con la eficiencia casual de alguien que había perfeccionado el arte de causar dolor sin dejar marcas que atrajeran atención no deseada. Elmira se tambaleó hacia adelante, pero logró mantenerse en pie. Se mordió la lengua con fuerza, para evitar que se le escapara cualquier sonido de dolor. Torpe, observó el príncipe clínicamente. ¿Sabes lo que les pasa a los sirvientes torpes en este palacio? Antes de que pudiera responder, su pie conectó con sus costillas, con fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones. Esta vez sí cayó, golpeando el suelo de piedra con la fuerza suficiente para enviar ondas de choque a través de su ya dolorido cuerpo. Por favor, Alteza. Logró jadear, aunque sabía que suplicar solo lo animaría. Tendré más cuidado. ¿Lo harás? El príncipe Alaric la rodeó lentamente, como un depredador que contempla la mejor manera de acabar con una presa herida. Me pregunto, quizás necesites una lección que te ayude a recordar tu lugar. Su bota la alcanzó en el estómago esta vez, un golpe preciso que envió oleadas de náuseas a través de su sistema. Elmira se acurrucó en una bola protectora, tratando de proteger sus órganos vitales mientras presentaba un objetivo lo más pequeño posible. Era una habilidad que había aprendido durante su primer año de servicio, cuando era demasiado ingenua para entender que defenderse solo empeoraría las cosas. «Mírame», ordenó el príncipe Alaric, su voz afilada con autoridad. Elmira se obligó a levantar la cabeza, encontrándose con sus ojos solo por un momento, antes de volver a bajar la mirada. Lo que vio en su pálida mirada azul la heló más que el dolor físico. No era ira o pasión, sino un cálculo frío y un genuino disfrute de su sufrimiento. «Bien», dijo con satisfacción. «Al menos puedes seguir instrucciones simples. Ahora, veamos si puedes aprender lecciones más complejas». Retiró el pie para otra patada
y Elmira cerró los ojos, preparándose para el impacto. En el silencio de la cámara, podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos, y el sonido distante de las risas de los invitados del príncipe, que continuaban sus juergas sin ser conscientes de la crueldad que se estaba llevando a cabo a solo unas habitaciones de su entretenimiento. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, el silencio fue roto por una voz que tenía el tipo de autoridad absoluta que hacía que las montañas se inclinaran y los reinos temblaran. Alaric. La única palabra, pronunciada con una furia silenciosa, pareció drenar todo el calor de la cámara. El príncipe Alaric se congeló con el pie aún levantado. Su rostro palideció al reconocer la voz que había interrumpido su diversión. De pie en el umbral como una deidad vengadora, estaba el rey Alpha Roderick Ravencroft. Su enorme figura llenaba la entrada, y sus ojos grises como la tormenta estaban fijos en su hijo con una expresión de ira tan fría que el aire mismo parecía cristalizarse a su alrededor. El rey tenía 52 años, pero las décadas de gobierno no habían disminuido su presencia física, ni el poder puro que irradiaba de él como el calor de una forja. Su cabello oscuro estaba veteado de plata en las sienes, y su rostro mostraba el tipo de fuerza curtida que proviene de tomar decisiones difíciles y vivir con sus consecuencias. Vestía ropas de noche sencillas en lugar de insignias reales, pero su autoridad era tan absoluta que las coronas habrían sido redundantes. «Padre», dijo el príncipe Alaric, su voz tensa por la sorpresa y el miedo creciente. «Yo solo... Es que hubo un problema con el servicio esta noche y yo estabas pateando a una omega que no podía defenderse», interrumpió el rey, su voz cargada con el tipo de amenaza silenciosa que precede a los terremotos. «En mi palacio, bajo mi techo, mientras ella realizaba las tareas que yo le asigné. El pasillo fuera de la cámara se había quedado en silencio cuando la presencia del rey fue reconocida por los guardias y sirvientes que trabajaban en esos pasillos. La noticia ya se estaría extendiendo a través de la red de comunicación susurrada del palacio. El rey Alfa había sorprendido a su heredero en un acto de crueldad casual, y las consecuencias se sentirían en toda la jerarquía. Ella cometió un error, protestó el príncipe Alaric, aunque su voz carecía de convicción. El servicio de esta noche fue perfecto, dijo el rey Alpha Roderick con una calma mortal. Lo sé porque presto atención a esas cosas. A diferencia de algunos, no me baso en ofensas imaginarias para justificar mi entretenimiento. Entró en la cámara. Su presencia parecía hacer que la espaciosa habitación se sintiera repentinamente pequeña. Elmira, todavía acurrucada en el suelo, se encontró atrapada entre los dos hombres más poderosos del reino. Su dolor y miedo fueron olvidados temporalmente ante esta confrontación sin precedentes. «Levántate», le dijo el rey, su voz suavizándose ligeramente, aunque todavía tenía una orden inconfundible. «Despacio. ¿Estás muy herida?» Elmira luchó para ponerse de rodillas. Luego con cuidado se puso de pie, probando sus costillas y descubriendo que, aunque el movimiento era doloroso, nada parecía estar roto. «No, Majestad», susurró, aunque su voz temblaba por el esfuerzo de hablar. «Mírame», ordenó el rey Alpha Roderick. Y esta vez no había crueldad en la orden, solo el tipo de autoridad que exigía honestidad. Elmira levantó los ojos para encontrarse con la mirada del rey. Y lo que vio allí la sorprendió. No el cálculo frío que había aprendido a esperar de los que estaban en el poder, sino una ira genuina en su nombre. Y algo que podría haber sido respeto por su compostura en tales circunstancias. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla a punto de caer. Elmira miró hacia el príncipe Alaric, cuyo rostro se había puesto blanco al darse cuenta de lo que su padre estaba preguntando. Luego volvió a la mirada firme del rey. «Majestad», empezó con cuidado. «Yo, es decir, responde con la verdad», dijo el rey con suave autoridad. «No tienes nada que temer de la honestidad en mi presencia». Elmira respiró hondo y temblorosamente, comprendiendo que este momento definiría no solo su futuro, sino posiblemente el futuro de todos los que servían en las sombras del palacio. «Esta es la primera vez que el príncipe Alaric se ha fijado en mí, Majestad»,
Pero estas cosas les suceden a los sirvientes. Se considera normal. La simple declaración cayó en el silencio, como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de implicaciones en todas direcciones. La expresión del rey se oscureció aún más, mientras procesaba no solo lo que había sucedido esa noche, sino lo que estaba sucediendo regularmente en todo su dominio. Normal, repitió, la palabra cargada de suficiente disgusto como para envenenar el aire. Golpear a los sirvientes se considera normal en mi palacio. Padre, dijo el príncipe Alaric desesperadamente, no entiendes las presiones del liderazgo, la necesidad de mantener la disciplina. Entiendo, interrumpió el rey Alfa Roderick con una calma terrible, que mi hijo cree que el liderazgo significa aterrorizar a los que son demasiado débiles para defenderse. Entiendo que el heredero de mi trono considera la crueldad como entretenimiento y el abuso como disciplina. Se giró para enfrentar a su hijo directamente, y el peso de su mirada decepcionada hizo que el príncipe Alaric retrocediera involuntariamente. Lo más importante, continuó el rey, su voz bajando al tipo de susurro que precede a las avalanchas, es que entiendo que todo lo que creí haberte enseñado sobre el honor, la responsabilidad y las obligaciones del poder ha sido completamente desperdiciado. Lo que sucedió a continuación se discutiría en los pasillos del palacio durante generaciones. El rey, Alfa Roderick, el hombre más poderoso del Reino del Norte, lenta y deliberadamente, retiró las insignias de rango de la ropa de su hijo. El broche de oro que lo marcaba como heredero aparente, la daga ceremonial que simbolizaba su autoridad, el cordón de plata que lo identificaba como un príncipe del reino. Por mi autoridad como rey alfa de los territorios del norte, dijo formalmente, su voz llegando a cada rincón de la ahora silenciosa torre. Por la presente despojo al príncipe Alaric Ravencroft de todo mando militar, toda autoridad administrativa y todos los privilegios de rango, a la espera de una investigación formal sobre su aptitud para heredar la corona. Las palabras golpearon al príncipe Alaric como golpes físicos. Cada frase formal le arrancaba otra capa de la identidad sobre la que había construido toda su vida. No puedes, susurró. Soy tu heredero. Soy tu único hijo. Eres un extraño con el rostro de mi hijo, respondió el rey Alfa Roderick con finalidad. El hijo que crié nunca habría levantado la mano contra alguien indefenso. El heredero que entrené habría muerto antes de deshonrar su linaje con tal cobardía. Mientras los guardias aparecían para escoltar al antiguo príncipe fuera de la cámara, el rey Alfa Roderick volvió su atención a Elmira, quien había observado esta muestra sin precedentes de justicia real, con creciente asombro y terror a partes iguales. Señorita, dijo formalmente, le debo una disculpa en nombre de la corona, y una deuda que no será fácil de pagar. ¿Aceptará mi protección mientras determinamos cómo se deben abordar tales fallos de liderazgo? Elmira miró al rey, a este hombre cuya palabra podía remodelar reinos, y cuya ira podía arrasar montañas, y se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de romperse, y la verdad de lo que sucedía en las sombras del palacio estaba a punto de ser arrastrada a la luz. Sí, Majestad, susurró, y con esas simples palabras comenzó un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos del Reino del Norte y obligaría a todos, desde el noble más alto hasta el sirviente más bajo, a confrontar la diferencia entre el poder y la justicia. El amanecer que siguió a la noche del ajuste de cuentas llegó frío y gris sobre el Palacio del Norte. Su pálida luz se filtraba a través de ventanas que parecían mirar el mundo con ojos diferentes a los de la noche anterior. En el espacio de unas pocas horas, todo lo que parecía inmutable sobre la jerarquía del reino había sido puesto en duda, y el palacio cobró vida con una corriente de tensión que ni los cortesanos más despistados podían ignorar. Elmira estaba sentada en una cámara en la que nunca había soñado entrar. Era una habitación de invitados en el ala noble, con ventanas reales que dejaban entrar la luz natural. Tenía muebles que existían para la comodidad en lugar de la mera función, y una cama tan grande que podía estirarse por completo sin que sus pies colgaran del borde. El médico real había examinado sus heridas la noche anterior, declarándolas dolorosas pero no graves, y le había recetado un descanso
que le resultaba imposible de conseguir. Cada sonido en el pasillo exterior la sobresaltaba. Cada paso podía anunciar la salvación o el desastre. La protección que el rey le había ofrecido se sentía tan frágil como la niebla matutina, fácilmente dispersada por la necesidad política o una reconsideración real. Había visto suficiente de la vida en el palacio para saber que las promesas hechas con ira podían olvidarse cuando las cabezas más frías prevalecían. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos turbulentos. Le siguió la entrada de una mujer que Elmira reconoció, pero con la que nunca había hablado. Era Lady Cordelia Ashworth, la secretaria personal del rey y una de las pocas personas en el palacio que imponía respeto por su competencia en lugar de por su linaje. Lady Cordelia tendría quizás 40 años, con el cabello gris acero recogido en un peinado práctico, y ojos marrones inteligentes que no se perdían casi nada de lo que sucedía a su alrededor. Había servido a 3 generaciones de la familia real y se rumoreaba que sabía más sobre gobernar el reino que la mayoría de los consejeros oficiales. Señorita Elmira, dijo con una cortesía que habría sido impensable hace solo unos días. Su Majestad ha solicitado su presencia en su estudio privado. ¿Se siente lo suficientemente bien para atenderlo? Sí, mi señora, respondió Elmira, levantándose con cuidado de su silla y probando su equilibrio. Los moretones en sus costillas tiraban con cada movimiento, pero estaba funcional. ¿Qué debería esperar? La expresión de Lady Cordelia se suavizó ligeramente al reconocer el miedo genuino detrás de la pregunta. Su Majestad desea hablar con usted sobre los eventos de anoche y sus implicaciones para el gobierno del palacio. Lo encontrará justo, pero minucioso en sus preguntas. No es un hombre que tome decisiones a la ligera, especialmente cuando se trata de justicia. Mientras caminaban por pasillos que Elmira solo había vislumbrado antes, Lady Cordelia mantuvo un flujo constante de instrucciones silenciosas sobre los protocolos del palacio, las formas adecuadas de dirigirse y qué esperar de una audiencia con el rey. Pero debajo de la guía práctica, Elmira sintió algo más, una evaluación cuidadosa que sugería que su futuro estaba siendo evaluado por alguien cuya opinión podría resultar crucial. Dígame, dijo Lady Cordelia mientras se acercaban al ala real, ¿cuánto tiempo ha trabajado en el palacio? 3 años, mi señora, respondió Elmira, cayendo automáticamente en el tono deferente que 3 años de servicio le habían inculcado. Desde la muerte de mi madre. Y en esos 3 años, ¿ha observado otros incidentes similares a lo que ocurrió anoche? La pregunta fue hecha de manera casual, pero Elmira sintió el peso detrás de ella. No era curiosidad ociosa, sino una recopilación de información del tipo más serio. Sí, mi señora, dijo con cuidado. No necesariamente del príncipe Alaric, pero sí de otros. Se considera normal, como le dije a su majestad. ¿Normal?, repitió Lady Cordelia con disgusto. Sí, estoy empezando a comprender el alcance del problema que enfrentamos. La investigación del rey será bastante exhaustiva, creo. Se detuvieron frente a unas enormes puertas de roble que llevaban el escudo de armas real. Estaban flanqueadas por guardias cuyas expresiones sugerían que habían oído hablar de los eventos de la noche anterior y todavía estaban procesando sus implicaciones. Lady Cordelia llamó una vez, esperó el permiso para entrar y luego le hizo un gesto a Elmira para que la siguiera al mismísimo centro del poder. El estudio privado del rey era más pequeño de lo que Elmira había esperado, pero infinitamente más imponente. 3 paredes estaban revestidas de suelo a techo, con libros que hablaban tanto de erudición como de autoridad, mientras que la 4ª pared tenía ventanas que daban a la ciudad capital del reino. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, su superficie cubierta de documentos que representaban el complejo negocio de gobernar un reino. El rey Alfa Roderick estaba de pie detrás del escritorio, todavía con la ropa sencilla que se había puesto la noche anterior, pero de alguna manera lograba proyectar más autoridad en su atuendo informal de lo que la mayoría de los hombres podrían reunir con todas las insignias reales. Sus ojos grises como la tormenta se fijaron en Elmira cuando entró, y ella se sorprendió por la ausencia del cálculo frío que había aprendido a esperar de los hombres poderosos. «Señorita Elmira»,
dijo formalmente, señalando una silla que había sido colocada frente a su escritorio. Gracias por venir. Por favor, siéntese. Tomó la silla ofrecida con cuidadosa gracia, notando que había sido colocada a una altura que le permitía encontrarse con los ojos del rey sin tener que estirar el cuello. Una pequeña consideración que hablaba de consideración en lugar de mero protocolo. «¿Confío en que durmió bien?», preguntó el rey, aunque su tono sugería que sospechaba lo contrario. «Sí, Majestad», mintió Elmira cortésmente, no dispuesta a parecer desagradecida por el lujo sin precedentes que se le había ofrecido. «Señorita Elmira», dijo el rey Alpha Roderick con suavidad pero con firmeza, «estoy a punto de hacerle preguntas que pueden ser difíciles de responder. Quiero que entienda que la honestidad total nos servirá a ambos, mejor que la evasión cortés. ¿Puede hacer eso por mí?». La petición fue formulada como una pregunta, pero Elmira la entendió como la orden real que realmente era. «Sí, Majestad». «Bien». El rey rodeó su escritorio y tomó una silla frente a la de ella, eliminando la barrera simbólica entre ellos. «Hábleme de la vida en los cuartos de los sirvientes. No la versión oficial que aparece en los informes del palacio, sino la realidad que usted y sus compañeros de trabajo experimentan a diario». La pregunta abrió compuertas que Elmira había mantenido selladas durante 3 años. Una vez que comenzó a hablar, las palabras brotaron con la fuerza del agua a través de una presa rota. Historias de crueldad casual, abuso sistemático y la cultura del silencio que protegía a los perpetradores mientras abandonaba a las víctimas. Habló de sirvientes que desaparecían después de atraer el tipo de atención equivocada. De heridas que nunca se reportaban porque reportarlas solo resultaría en un castigo peor. De las reglas no escritas que gobiernan la supervivencia en los rincones olvidados del palacio. El rey Alpha Roderick escuchó sin interrupción, su rostro cada vez más sombrío a medida que el alcance del problema se hacía evidente. Cuando Elmira finalmente guardó silencio, emocionalmente agotada por la recitación de horrores que había mantenido ocultos durante tanto tiempo, él se sentó en contemplación durante varios momentos antes de hablar. «¿De cuántos sirvientes estamos hablando?», preguntó finalmente. «Casi 200 en el palacio mismo, Majestad», respondió Elmira. «Quizás la mitad de ese número en los terrenos inmediatos y las instalaciones reales en toda la capital. ¿Y cuántos de ellos han experimentado o presenciado el tipo de abuso que ha descrito?». Elmira consideró la pregunta con cuidado. «La mayoría de nosotros, Majestad. Los afortunados son aquellos que han aprendido a ser lo suficientemente invisibles como para que rara vez se les note. Pero la suerte se acaba eventualmente». La mandíbula del rey se tensó mientras procesaba esta información. «¿Y nada de esto ha sido reportado a las autoridades correspondientes?». «¿Reportado a quién, Majestad?», preguntó Elmira, con el coraje cuidadoso de alguien que no tenía nada que perder. «La jefa de amas de llaves lo sabe y lo considera normal. Los capitanes de la guardia lo saben y lo ven como una forma de mantener la disciplina. Los nobles que cometen tales actos saben que no tienen nada que temer de sirvientes sin voz y sin protección». «Hasta anoche», dijo el rey Alpha Roderick en voz baja. «Hasta anoche», asintió Elmira. «Pero Majestad, si me permite, ¿qué sucede cuando el impacto de descubrir tales cosas se desvanece? Cuando los cálculos políticos y las lealtades familiares se reafirman? El príncipe Alaric sigue siendo su heredero. Yo sigo siendo solo una sirvienta. El equilibrio de poder no ha cambiado realmente». El rey la estudió con nuevo interés, claramente sorprendido por la sofisticación política oculta bajo su humilde exterior. «¿Cree que la justicia es temporal, pero el poder es permanente? Creo que nada de lo que he visto en 3 años de vida en el palacio me da razones para esperar lo contrario», respondió Elmira honestamente. El rey Alpha Roderick se levantó y se acercó a la ventana. Miró la ciudad donde cientos de miles de sus súbditos vivían sus vidas diarias. «Señorita Elmira», dijo sin darse la vuelta, «¿qué diría si le dijera que los eventos de anoche me han obligado a confrontar la posibilidad de que mi hijo sea fundamentalmente incapaz de heredar la corona?» La pregunta golpeó a Elmira como un golpe físico. «Majestad, es decir, no estoy calificada para juzgar asuntos de sucesión real». «Quizás no», asintió el rey, volviéndose para mirarla de nuevo. «Pero está calificada para juzgar el carácter.
y ha tenido la oportunidad de observar tanto a mi hijo como a la cultura que lo formó. En su opinión, ¿es el príncipe Alaric capaz del tipo de liderazgo que este reino merece? Elmira sintió el peso de la pregunta presionándola como una montaña. No era curiosidad ociosa ni especulación filosófica. El rey estaba considerando genuinamente desheredar a su único heredero basándose en parte en su evaluación. Majestad, dijo con cuidado, he observado que el príncipe Alaric trata a quienes están por debajo de él como objetos para su conveniencia o diversión. He visto que considera la crueldad como entretenimiento y el poder como permiso para cualquier comportamiento que elija. Pero también he visto que es inteligente, carismático y capaz de inspirar lealtad entre sus pares. Una respuesta diplomática, observó el rey, pero no completa. Elmira respiró hondo, comprendiendo que este momento podría determinar no solo su propio destino, sino el futuro del reino mismo. En mi opinión, Majestad, el príncipe Alaric nunca ha aprendido que el verdadero liderazgo requiere servir a quienes gobiernas, en lugar de explotarlos. Sin esa comprensión, la inteligencia se convierte en manipulación, el carisma en engaño, y la lealtad que inspira se convierte en miedo disfrazado de devoción. El silencio que siguió a sus palabras se extendió por lo que pareció una eternidad. El rey Alfa Roderick la estudió con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera leyendo su alma, buscando cualquier signo de engaño o agenda oculta. Habla con una perspicacia notable para alguien tan joven, dijo finalmente. Dígame, señorita Elmira, ¿qué sabe de su propia historia familiar? El cambio de tema la tomó por sorpresa. Muy poco, Majestad. Mi madre me dijo que mi padre era un mercader ambulante que murió antes de que yo naciera. Nunca habló mucho de su propia familia, y se llevó la mayoría de sus secretos a la tumba. ¿Mencionó alguna vez el nombre Blackthorn?, preguntó el rey con estudiada indiferencia. La mano de Elmira se movió instintivamente hacia el relicario de plata oculto bajo su cuello, la única herencia que su madre le había dejado. Ella solía cantarme canciones de cuna que mencionaban ese nombre, Majestad, pero siempre asumí que eran solo canciones. ¿Puedo ver el relicario que lleva?, preguntó el rey Alfa Roderick con suavidad. Con dedos temblorosos, Elmira sacó el colgante de plata de debajo de su vestido y lo abrió para revelar el retrato en miniatura que había dentro. Una mujer con sus mismos rasgos, pero vestida con ropas que sugerían nobleza en lugar de servidumbre. La expresión del rey cambió dramáticamente mientras estudiaba la pequeña pintura. Lady Catherine Blackthorn, dijo en voz baja. Su abuela, a menos que esté muy equivocado. Majestad, susurró Elmira, sin atreverse a creer lo que sus palabras parecían implicar. La familia Blackthorn sirvió a esta corona con distinción durante 5 generaciones, explicó el rey Alfa Roderick. Lady Catherine era la consejera de confianza de mi padre y una de las mujeres más inteligentes de su generación. Desapareció hace 30 años en circunstancias misteriosas, junto con su hija, su madre, creo. La revelación golpeó a Elmira como un rayo, iluminando conexiones que nunca había sospechado y planteando preguntas que nunca había pensado hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué desaparecerían? ¿Y por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué?, dijo el rey con una ira creciente que claramente no estaba dirigida a ella. Alguien quería asegurarse de que la nieta de Lady Catherine creciera como una sirvienta sin poder en lugar de como la heredera de un noble. Alguien quería garantizar que el linaje Blackthorn nunca más representara una amenaza para sus propias ambiciones políticas. A medida que las implicaciones de lo que le estaba diciendo comenzaban a asimilarse, Elmira se dio cuenta de que los eventos de la noche anterior habían sido mucho más que la crueldad de un príncipe o la justicia de un rey. Se habían puesto en marcha fuerzas que se remontaban a décadas atrás. Y la simple doncella Omega, que había sido pateada por un heredero real, estaba a punto de descubrir que su propia historia era mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. ¿Qué sucede ahora, Majestad?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma y su lugar en el mundo. Ahora, dijo el rey Alfa Roderick, con el tipo de determinación que había construido reinos y derrocado imperios. Descubrimos la verdad sobre la desaparición de su familia. Hacemos responsables a aquellos que han abusado de su poder
y nos aseguramos de que la justicia no sea solo un inconveniente temporal, sino una transformación permanente. Se acercó a su escritorio y comenzó a sacar documentos que parecían antiguos y oficiales. Señorita Elmira, o debería decir Lady Catherine, está a punto de aprender que algunos ajustes de cuentas tardan 30 años en llegar y que algunas verdades son lo suficientemente poderosas como para remodelar los cimientos mismos del trono. Mientras el sol de la mañana subía más alto fuera de las ventanas, arrojando luz sobre secretos que habían estado ocultos durante décadas, Elmira comenzó a comprender que su sufrimiento había servido a un propósito que nunca había sospechado. Había preservado su linaje para un momento en que el reino la necesitaría más. Y le había enseñado lecciones sobre justicia y liderazgo que ninguna educación real podría proporcionar. El ajuste de cuentas que había comenzado con la crueldad del príncipe estaba a punto de convertirse en una revolución que desafiaría todo lo que el Reino del Norte creía saber sobre el poder, la herencia y el verdadero costo de la justicia. La revelación de la verdadera identidad de Elmira envió ondas de choque a través del palacio que se extendieron como piedras arrojadas a aguas tranquilas. Por la tarde, la noticia se había extendido por los pasillos nobles de que la doncella Omega golpeada por el príncipe Alaric era, de hecho, la heredera desaparecida de uno de los linajes más distinguidos del reino. Las implicaciones políticas eran asombrosas, y aquellos que habían construido su poder sobre el viejo orden comenzaron a comprender que no se enfrentaban solo a la ira momentánea de un rey, sino a un cambio fundamental en el equilibrio de poder. Elmira, o Lady Catherine, como estaba aprendiendo a pensar en sí misma, se sentó en la biblioteca del palacio. Estaba rodeada de registros genealógicos, historias familiares y documentos legales que pintaban un cuadro de una conspiración deliberada que se remontaba a 3 décadas. El rey Alfred Roderick trabajaba a su lado. Su atención académica al detalle revelaba profundidades de carácter que su persona pública rara vez mostraba. Juntos, estaban ensamblando las piezas de un rompecabezas que había sido cuidadosamente esparcido para evitar exactamente este tipo de descubrimiento. Aquí, dijo el rey, señalando un pasaje en un libro encuadernado en cuero, el registro del último acto oficial de su abuela como consejera de mi padre. Estaba investigando irregularidades en los registros de impuestos de la provincia del Este, evidencia de malversación sistemática que habría destruido a varias familias nobles prominentes. Elmira trazó la elegante caligrafía con su dedo, tratando de reconciliar el lenguaje formal de la administración real con la abuela que nunca supo que existía, y desapareció solo unos días antes de presentar sus hallazgos a su padre, junto con toda su investigación y su madre. Confirmó el rey Alfred Roderick sombríamente. La investigación fue archivada discretamente después de su desaparición, y el asunto nunca más se persiguió. En ese momento, se asumió que fue una desafortunada coincidencia. Ahora parece un asesinato hecho para parecer un exilio voluntario. Terminó Elmira, su voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaban descubriendo. Pero ¿por qué dejar vivir a mi madre? ¿Por qué no eliminar todo el linaje? El rey guardó silencio durante varios momentos, estudiando los documentos con la intensidad de un erudito resolviendo un antiguo acertijo. ¿Por qué?, dijo finalmente. Su madre estaba embarazada cuando desaparecieron. Los conspiradores no podían arriesgarse a matar a una mujer embarazada. Incluso los nobles corruptos tienen sus límites. Pero podían asegurarse de que su hija creciera sin poder e ignorante de su verdadera herencia. Las piezas encajaban con una claridad terrible. Alguien con acceso a los registros reales y una influencia significativa había orquestado no solo la desaparición de la familia Blackthorne, sino la supresión sistemática de cualquier investigación sobre su destino. Alguien que se había beneficiado enormemente del silencio que siguió. Alguien que había ascendido a posiciones de mayor autoridad en el vacío dejado por la eliminación de Lady Catherine. Lord Malrith, dijo de repente el rey Alfred Roderick, su voz cargada con el tipo de certeza que proviene de conectar los elementos finales de un misterio de larga data. Elmira levantó la vista de los documentos que estaba estudiando. Majestad, Lord Cornelius Malrith, actual canciller de las provincias del Este y uno de mis consejeros de mayor confianza, explicó el rey,
Su expresión oscureciéndose con cada palabra. Era un funcionario menor hace 30 años, pero ascendió rápidamente en la administración después de la desaparición de su abuela. Ahora controla exactamente los territorios y las fuentes de ingresos que Lady Catherine estaba investigando. El nombre no significaba nada para Elmira, pero podía ver su importancia escrita en la expresión cada vez más sombría del rey. ¿Ha estado aquí todo el tiempo? ¿En el palacio? ¿Aconsejándole? ¿Sabiendo lo que había hecho? Más que eso, dijo el rey Alpha Roderick, levantándose para caminar a lo largo de la biblioteca con intensidad depredadora. Ha estado moldeando la política, influyendo en las decisiones, y... El rey se detuvo abruptamente cuando otra conexión se hizo clara. Ha estado siendo el mentor de mi hijo. Las implicaciones los golpearon a ambos simultáneamente. La crueldad del príncipe Alaric, su sentido de derecho, su creencia de que el poder otorgaba una licencia ilimitada para el abuso. Todo había sido cuidadosamente cultivado por alguien que entendía que un heredero corrupto serviría mejor a sus propósitos que uno honorable. Majestad, dijo Elmira con cuidado, si Lord Malrith ha sido el principal consejero del príncipe Alaric, entonces el incidente de anoche puede no haber sido simplemente la acción de un príncipe mimado. Pudo haber sido una prueba. El rey Alpha Roderick se giró para mirarla con creciente alarma. ¿Una prueba de qué? De si protegería a una sirvienta contra su propio heredero, respondió Elmira, su mente trabajando a través de los cálculos políticos con una claridad que la sorprendió incluso a ella. Si hubiera ignorado el abuso o me hubiera castigado por denunciarlo, Lord Malrith habría sabido que usted no estaba al tanto de sus actividades o no estaba dispuesto a desafiarlas. De cualquier manera, podría haber seguido operando con impunidad. Pero como despojé a Alaric de su rango y comencé esta investigación, lo ha forzado a acelerar cualquier plan que tuviera para consolidar el poder. Terminó Elmira. Majestad, creo que acaba de desencadenar un intento de golpe de Estado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, como una sentencia de muerte. Si el análisis de Elmira era correcto, entonces Lord Malrith no era solo un administrador corrupto, era un traidor que había pasado 3 décadas posicionándose para tomar el control del reino, usando al príncipe Alaric como su arma involuntaria, y a la familia Blackthorne, asesinada como sus peldaños hacia el poder. Necesitamos pruebas, dijo el rey Alpha Roderick, con la sombría determinación de un guerrero, preparándose para la batalla. La sospecha y la deducción lógica no serán suficientes para actuar contra alguien de la talla de Malrith. Necesitamos evidencia que ni siquiera sus partidarios puedan descartar. Antes de que Elmira pudiera responder, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe con fuerza suficiente para hacer temblar al antiguo edificio. El príncipe Alaric entró con un pequeño séquito de partidarios nobles. Su rostro estaba enrojecido por la ira y lo que podría haber sido desesperación. El antiguo heredero claramente no había pasado la noche aceptando tranquilamente su caída en desgracia. «Padre», dijo el príncipe Alaric sin preámbulos, su voz tensa por la emoción apenas controlada. «Exijo una explicación para esta locura. Me has despojado de mi rango basándote en la palabra de una sirvienta. La palabra de Lady Catherine Blackthorne, legítima heredera de uno de los linajes más distinguidos de este reino», interrumpió el rey Alpha Roderick con una calma mortal. «Y ya no estás en posición de exigirme nada». La corrección golpeó al príncipe Alaric como un golpe físico. Se giró para mirar a Elmira con una expresión que pasó por la incredulidad, la rabia y algo cercano al miedo a medida que las implicaciones políticas se le hacían claras. «Eso es imposible», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Es una sirvienta, una nadie. No puede simplemente convertirse en nobleza porque tú lo desees». «Siempre fue nobleza», respondió el rey con ecuanimidad. Simplemente se le impidió reclamar su derecho de nacimiento por aquellos que encontraron conveniente su falta de poder. Detrás del príncipe Alaric, Elmira podía ver los rostros de sus partidarios procesando esta revelación y comenzando a calcular cómo podría afectar sus propias posiciones.
Eran criaturas políticas que entendían que respaldar al lado equivocado en disputas familiares reales podría resultar fatal para sus ambiciones. El Lord Canciller Malrith me lo explicó todo, dijo el príncipe Alaric desesperadamente. Todo esto es parte de un elaborado plan para socavar mi herencia. La chica es obviamente una impostora, entrenada para desempeñar este papel para Lord Malrith, repitió el rey Alpha Roderick con un silencio peligroso. ¿Y qué te explicó exactamente el Lord Canciller? Demasiado tarde. El príncipe Alaric pareció darse cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Su rostro palideció al comprender que acababa de conectarse directamente con el hombre que se estaba convirtiendo rápidamente en el principal sospechoso de una conspiración de décadas. Es decir, simplemente me ayudó a entender las presiones políticas que podrías estar enfrentando. Retrocedió el príncipe Alaric frenéticamente. La necesidad de parecer decisivo ante las críticas sobre la disciplina del palacio. Pero el daño estaba hecho. La expresión del rey Alpha Roderick había cambiado de decepción en su hijo a algo mucho más peligroso. El reconocimiento de la traición y la fría furia de un rey al descubrir que su heredero había sido comprometido por sus enemigos. «Quítenlo de mi vista», ordenó el rey a los guardias que habían seguido al príncipe Alaric a la biblioteca, y convoquen a Lord Malrith de inmediato. Díganle que su consejo se requiere urgentemente en asuntos de sucesión real. Mientras el príncipe Alaric era escoltado fuera de la biblioteca, ya no con la deferencia debida a un heredero, sino con la firme eficiencia utilizada para amenazas potenciales, Elmira se encontró a solas con el rey y el terrible conocimiento de que estaban a punto de enfrentarse al hombre responsable de la destrucción de su familia. «Majestad», dijo en voz baja, «¿y si se niega a venir? ¿Y si ya ha huido del reino?» El rey Alpha Roderick sonrió con la satisfacción depredadora de un maestro de ajedrez que acaba de forzar a su oponente a un jaque mate. Entonces confirma su culpabilidad y pierde cualquier oportunidad de salir del paso con la evidencia que hemos reunido. Pero no creo que huya. ¿Por qué no? Porque Lord Malrith ha pasado 30 años construyendo su base de poder en este reino. No la abandonará a la ligera, y creerá que puede manipular la situación a su favor. Hombres como él siempre creen que son la persona más inteligente de la habitación. Y si intenta que nos maten, en lugar de arriesgarse a ser expuesto, la expresión del rey se volvió aún más sombría. Entonces descubrirá que algunos ajustes de cuentas son inevitables, y que la corona tiene recursos que nunca ha sospechado. Mientras esperaban la confrontación que determinaría el futuro del reino, Elmira se encontró pensando en el viaje que la había llevado a este momento. De sirvienta sin poder al centro de una conspiración que llegaba al corazón mismo de la autoridad real. Las patadas y los golpes que el príncipe Alaric le había propinado la noche anterior tenían la intención de reforzar su impotencia, pero en cambio habían despertado fuerzas que remodelarían los cimientos mismos del reino. «Lady Catherine», dijo formalmente el rey Alpha Roderick, usando su verdadero nombre con una autoridad que lo hacía real, de una manera que los meros documentos no podían. «¿Está preparada para enfrentarse al hombre que asesinó a su familia y le robó su herencia?» Elmira, Lady Catherine, se enderezó en su silla, sintiendo el peso del legado de su linaje, asentándose sobre sus hombros como una armadura. «Sí, Majestad, estoy lista para que se haga justicia». Las puertas de la biblioteca se abrieron una vez más, y Lord Cornelius Malrith entró con el porte seguro de un hombre que se creía intocable. Alto distinguido, con cabello plateado y ojos oscuros e inteligentes, se veía exactamente como lo que era, un administrador capaz que había servido a la corona con aparente distinción durante 3 décadas. Pero Elmira ahora podía ver debajo del pulido exterior. En sus ojos vislumbró el cálculo y la ambición despiadada que lo habían llevado al asesinato, la traición y la felonía. Este era el hombre que había ordenado la muerte de su abuela, que había corrompido al príncipe Alaric, que había pasado décadas posicionándose para robar el reino a través de una paciente manipulación y la eliminación sistemática de obstáculos. «Majestad», dijo Lord Malrith, con una reverencia respetuosa, que parecía perfectamente sincera. «Entiendo que ha habido algunos acontecimientos preocupantes con respecto al comportamiento del príncipe Alaric.
Estoy dispuesto a ayudar a resolver esta desafortunada situación. En efecto, lo está, respondió el rey Alpha Roderick, con una suavidad engañosa. Lord Malrith, me gustaría presentarle a Lady Catherine Blackthorne, nieta de su predecesor, y creo, alguien a quien pensó que nunca tendría que volver a enfrentar. El reconocimiento que cruzó por el rostro de Lord Malrith duró solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para confirmar cada sospecha que habían desarrollado. Durante 30 años, había creído que el linaje Blackthorne estaba enterrado de forma segura en la oscuridad. Ahora se enfrentaba a la prueba viviente de que algunas verdades no podían ocultarse para siempre. Majestad, dijo con cuidado, sus instintos políticos tomando el control, incluso mientras su mente corría para evaluar este inesperado desarrollo. Me temo que no entiendo. La familia Blackthorne desapareció hace décadas, y tenía la impresión de que su línea había terminado. ¿La tenía?, preguntó el rey con una suavidad peligrosa. ¡Qué fascinante! Porque según los registros que hemos estado revisando, usted fue bastante instrumental en asegurar que esa impresión se convirtiera en un hecho aceptado. La confrontación final entre la justicia y la corrupción estaba a punto de comenzar, y Elmira comprendió que los próximos minutos determinarían no solo su propio destino, sino el futuro de todos los que alguna vez habían sufrido bajo la suposición de que el poder podía actuar con impunidad. El ajuste de cuentas que había comenzado con la crueldad del príncipe estaba a punto de alcanzar su clímax en la exposición de una conspiración que había moldeado el reino durante toda una generación. El momento de la verdad había llegado, y con él la respuesta a si la justicia era lo suficientemente fuerte como para superar 30 años de cuidadosa corrupción y abuso sistemático de poder. 6 meses después, la luz otoñal que entraba a raudales por las altas ventanas de la Cámara del Consejo Real arrojaba un brillo dorado sobre procedimientos que habrían sido impensables apenas medio año antes. Lady Catherine Blackthorne se sentó a la pulida mesa de roble que una vez pareció tan distante como las estrellas. Su voz sonaba clara y segura mientras presentaba su informe trimestral sobre las iniciativas de reforma del palacio que habían transformado los cimientos mismos del gobierno real. Los protocolos de protección de sirvientes han reducido los incidentes de abuso reportados en un 92%, dijo, su mirada recorriendo a los miembros del Consejo reunidos con la autoridad natural que había surgido una vez que abrazó su verdadera herencia. Más importante aún, los sirvientes ahora están reportando los incidentes cuando ocurren, en lugar de sufrir en silencio. Hemos establecido 3 canales separados para quejas anónimas, y cada una es investigada por un comité independiente. El rey Alpha Roderick asintió con satisfacción desde su posición a la cabeza de la mesa. Los últimos 6 meses lo habían envejecido en algunos aspectos. El descubrimiento de cuán profundamente la corrupción había penetrado en su reino había pasado factura. Pero también habían revelado reservas de fuerza y sabiduría que habían impresionado incluso a sus consejeros más experimentados. ¿Y las iniciativas educativas?, preguntó Lady Cordelia, quien había asumido muchas de las antiguas responsabilidades administrativas de Lord Malrith, con resultados significativamente mejores. Superando todas las proyecciones, respondió Lady Catherine con un orgullo silencioso. Hemos establecido programas de alfabetización en cada ala del palacio, aprendizajes de oficios para aquellos que muestran aptitud y un fondo de becas para los hijos de los sirvientes que demuestran potencial académico. La inversión en capital humano ya está dando dividendos en una mayor eficiencia y lealtad en toda la Casa Real. La transformación había sido completa y, sorprendentemente, se había encontrado con menos resistencia de la que nadie había anticipado. Quizás porque las revelaciones sobre la conspiración de Lord Malrith habían conmocionado a la nobleza hasta hacerles reconocer cuán mal había fallado su sistema. O quizás porque los beneficios económicos y sociales de tratar a los sirvientes como seres humanos valiosos habían resultado imposibles de discutir. Lord Malrith ya no era una preocupación. La evidencia de sus crímenes, traición, asesinato, malversación y corrupción sistemática había sido abrumadora una vez que los investigadores comenzaron a tirar de los hilos que Elmira y el rey habían identificado. Su juicio había durado 3 días. Su ejecución
Otros 3 minutos, y su extensa red de cómplices había huido del reino o se había arrojado a la misericordia real. ¿Qué noticias hay del príncipe Alaric?, preguntó Lady Catherine, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Sigue sirviendo con distinción en la Guardia Fronteriza del Este, respondió el rey con cuidadosa neutralidad. Su oficial al mando informa que el trabajo duro y la responsabilidad genuina han aclarado considerablemente su comprensión del liderazgo. La decisión de exiliar al antiguo heredero al servicio militar, en lugar de despojarlo por completo de su sangre real, había sido controvertida, pero finalmente sabia. Lejos de las influencias corruptoras de la política de la corte, y forzado a ganarse el respeto a través de la competencia, en lugar del derecho de nacimiento, Alaric estaba aprendiendo lentamente lo que su padre había intentado enseñarle, años demasiado tarde. Si alguna vez estaría listo para volver a la sucesión, seguía siendo una pregunta abierta, pero al menos se estaba convirtiendo en el hombre que debería haber sido desde el principio. ¿Y las propias provincias del este?, inquirió Lady Cordelia. ¿Cómo se están adaptando a la nueva estructura administrativa? Mejor de lo esperado, respondió Lady Catherine. Eliminar a los funcionarios sistemáticamente corruptos y reemplazarlos con nombramientos basados en el mérito ha mejorado tanto la gobernanza como la recaudación de impuestos. Las provincias están reportando una mayor satisfacción con la autoridad real de la que han mostrado en décadas. Era cierto. La investigación exhaustiva que siguió a la exposición de Lord Malrith había revelado una corrupción tan extensa que limpiarla había sido como lanzar una herida infectada. Doloroso, pero finalmente curativo. Los nuevos administradores, elegidos por su competencia en lugar de por sus conexiones políticas, estaban demostrando ser mucho más efectivos en el gobierno real de sus territorios. «Hay un asunto», dijo el rey Alfa Roderick, su tono cambiando a algo más formal, «que debemos abordar antes de concluir la sesión de hoy». Se levantó de su silla y se acercó a una ventana que daba a los jardines del palacio, donde los sirvientes ahora trabajaban con la dignidad de empleados valiosos, en lugar de la eficiencia temerosa de víctimas potenciales. Lady Catherine, dijo sin darse la vuelta, ha superado todas las expectativas en su papel como asesora especial para la reforma administrativa. Sus dones de linaje para comprender a las personas y los sistemas han demostrado ser invaluables para los esfuerzos de la corona por gobernar de manera más efectiva y justa. Gracias, Majestad, respondió Lady Catherine, aunque sintió que había más por venir. Por eso, continuó el rey, volviéndose para mirarla con una expresión de calidez paternal mezclada con autoridad real, le ofrezco formalmente un puesto permanente en la familia real. No como asesora o administradora, sino como mi hija adoptiva y heredera aparente al trono. El silencio que siguió fue profundo. Lady Catherine miró al rey con una expresión que pasó por el shock, el asombro y algo cercano al miedo a medida que las implicaciones de lo que estaba ofreciendo se hacían claras. Majestad, dijo con cuidado, me siento profundamente honrada, pero seguramente el príncipe Alaric aún puede demostrar ser digno de perdón y eventual restauración, interrumpió suavemente el rey Alfa Roderick. Pero el reino no puede esperar posibilidades cuando necesita certezas. Usted ha demostrado el carácter, la sabiduría y la competencia necesarios para gobernar de manera justa y efectiva. Más importante aún, usted entiende lo que significa servir a quienes gobierna en lugar de explotarlos. Lady Catherine se levantó de su silla, su mente corriendo a través de las ramificaciones personales y políticas de una oferta tan sin precedentes. Pasar de sirvienta sin poder a heredera aparente en 6 meses sería bastante notable. Pero hacerlo manteniendo el respeto y el apoyo tanto de los nobles como de los plebeyos era algo completamente diferente. ¿Los nobles aceptarán esto?, preguntó. Los nobles lo aceptarán porque han visto la alternativa, observó Lady Cordelia secamente. Corrupción, rebelión, declive económico y malestar social. Sus reformas han hecho sus propias vidas más prósperas y seguras. No van a discutir con el éxito. ¿Y la gente? La gente ya la ve como su campeona, dijo el rey con una sonrisa. La sirvienta que se enfrentó a un príncipe y trajo justicia al reino. Su coronación sería la celebración real más popular en la memoria viva. Lady Catherine se acercó a la ventana,
mirando los transformados terrenos del palacio donde su vida había cambiado tan dramáticamente. A lo lejos, podía ver a los sirvientes cuidando los jardines con el orgullo de artesanos expertos. Niños jugando juegos que incluían risas, en lugar de miedo, y guardias cuya presencia protegía en lugar de intimidar. Si acepto, dijo en voz baja, ¿qué sucede con las reformas que hemos implementado? ¿Qué garantía hay de que los futuros gobernantes no simplemente volverán a las viejas costumbres? Las convertirá en parte de la ley fundamental del reino, respondió el rey Alpha Roderick. Protecciones constitucionales que no pueden ser cambiadas por un capricho real o una conveniencia política. Derechos que pertenecen a todos los ciudadanos, independientemente de su posición. Un marco legal que asegura que la justicia no dependa del carácter personal de los gobernantes individuales. La visión que describió era ambiciosa, más allá de cualquier cosa que el reino hubiera intentado jamás. Una verdadera transformación de una monarquía absoluta a un gobierno constitucional con protecciones para los desvalidos, integradas en la estructura misma de la autoridad real. Llevaría años implementarlo adecuadamente, reflexionó Lady Catherine. Décadas, asintió el rey. Por eso el reino necesita un gobernante que entienda tanto el destino como el viaje, que haya experimentado personalmente tanto la impotencia como el poder, que conozca la diferencia entre la autoridad ganada y la autoridad heredada. Lady Catherine guardó silencio durante varios minutos, contemplando el peso de lo que se le ofrecía y lo que costaría aceptarlo. Finalmente, se volvió para enfrentar al consejo reunido. Su expresión resuelta con la decisión. «Acepto», dijo formalmente, «con la condición de que las protecciones constitucionales de Su Majestad se conviertan en mi primera prioridad como heredera aparente. Quiero garantías legales de que ningún sirviente volverá a sufrir abuso en silencio. Que el poder conlleva responsabilidad y que la justicia es más fuerte que el privilegio». «De acuerdo», dijo el rey Alpha Roderick con evidente satisfacción. «Lady Catherine Blackthorne, la nombro princesa heredera de los territorios del norte y mi heredera elegida con todos los derechos, responsabilidades y autoridad que ese título conlleva». Mientras los miembros del consejo se levantaban para ofrecer su reconocimiento formal a la nueva heredera del reino, Lady Catherine se encontró pensando en el viaje que la había llevado a este momento. 6 meses atrás, había sido pateada por un príncipe que la veía como un entretenimiento. Hoy, estaba a punto de convertirse en una reina que se aseguraría de que tal crueldad se volviera no solo ilegal, sino impensable. La transformación había costado mucho. La herencia del príncipe Alaric, la vida de Lord Malrith, las cómodas suposiciones que habían gobernado el reino durante generaciones. Pero había comprado algo invaluable, un futuro donde el poder servía a la justicia en lugar del capricho personal, donde los ciudadanos más débiles tenían protecciones tan fuertes como los documentos legales podían proporcionar, y donde la autoridad de la corona descansaba en el respeto ganado en lugar del privilegio heredado. Esa noche, mientras la princesa heredera Catherine estaba en el balcón del palacio con vistas a la ciudad capital donde cientos de miles de sus futuros súbditos vivían sus vidas diarias, reflexionó sobre la cruel ironía que había moldeado su destino. El intento del príncipe Alaric de demostrar su poder sobre una sirvienta indefensa había revelado en cambio la corrupción en el corazón del reino y había proporcionado el catalizador para su curación. Algunas patadas aterrizan más fuerte en quien las da que en su víctima prevista. Alguna crueldad destruye al cruel en lugar de al inocente. Y algunos ajustes de cuentas, una vez comenzados, remodelan no solo vidas individuales, sino los cimientos mismos de la justicia. La doncella Omega se había ido, transformada en la princesa heredera que gobernaría con la sabiduría duramente ganada de alguien que había aprendido el verdadero costo del poder a través de la impotencia misma. El futuro del reino se extendía por delante, brillante con la promesa de una justicia ganada en lugar de una justicia esperada. Y en los cuartos de los sirvientes de abajo, los niños dormían seguros por primera vez en generaciones, protegidos por leyes que habían sido escritas en su defensa y aplicadas por una corona que finalmente entendía la diferencia entre gobernar sobre súbditos y servir a ciudadanos.
El ajuste de cuentas estaba completo, pero el trabajo de la justicia apenas había comenzado. Si te ha gustado esta historia, un me gusta o un comentario realmente ayuda. Y si deseas escuchar más relatos como este, asegúrate de suscribirte para no perderte nunca la próxima historia.